profe. Gracias, Naomi. Recién me doy cuenta de su mensaje. Ya, ¿cómo dice Andy? Creo que fue preguntando. Que si exponemos como en orden, o sea, como está la lista, los grupos. Claro, pues, empezamos con el presupuesto de venta, ahí creo que viene el de cobranza. De ahí, Ya está. sí, tal como está ahí, están dadas las fechas. ¿Sí? Los grupos están formados, por eso yo les envié ese cuadro. Uh-huh. Listo, entonces, continuamos. Bueno, área del conocimiento empleados para presupuestar. Sí, bueno, para más que nada, a la hora de hacer el presupuesto, lo que en sí no es un acto, una gestión totalmente compleja ahora. ¿Ya? Ahora yo le digo, existen ya sistemas contables integrados. ¿Ya? De que eso en sí ya me permite a mí conocer los valores presupuestados, ya los montos asignados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hay un módulo de presupuesto, así como un solo sistema financiero, ya, de una empresa, y esta tiene diferentes módulos, porque es un sistema integrado. Presupuesto, tesorería, contabilidad, inventarios, ya, financiero, ya, entre tanto, ya. Todos están totalmente integrados. Ya. Y en el módulo de presupuesto simplemente ustedes, como mediante medios comandos, o sea, ustedes dirán qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Porque ahí mismo dan las opciones, ya si quieren sacar un reporte semanal, diario, mensual o de comparativo, ya, eso lo sacan, ¿ya? Lo importante, lo que debemos saber es saber analizar, ¿ya? Cuando a nosotros el sistema nos arroja ese reporte, debemos de saber analizarlo, interpretarlo, bueno, qué es lo que nos dice. Y en el momento que también nosotros queramos alimentar eso, debemos de saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y qué es lo que debemos poner para obtener esa información, ¿ya? Entonces, el área de conocimiento que deben tener quienes elaboran el presupuesto, ¿sí? No es ajeno a ustedes, ¿no? Miren que se necesita conocimientos de economía, micro o macroeconomía, ¿no? Ya. Este es trascendental por cuanto el análisis de los factores como la inflación, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del entorno externo, aquellos factores que son difíciles de controlar? De las políticas fiscales, las políticas monetarias, ya como la devaluación, ¿sí? O de políticas cambiarias, ¿ya? Las tasas de interés desempeñan un papel determinante en las proyecciones, ¿ya? Entonces, nosotros ya que dominamos el tema de la inflación, miren que la inflación es un problema y eso de nuestro presupuesto debe de crecer en relación a lo que también se estima que va a crecer la inflación para el siguiente año. ¿Ya? Que si nuestro presupuesto ya está, debe aumentarse en la misma proporción de lo que se cree que va a crecer la inflación para el próximo año. ¿Dónde nosotros obtenemos ese dato? A través de los informativos del Banco Central. ¿Ya? Por lo general, está estimado que este año no va a superar el 1% la inflación, porque seguimos en este tema de pandemia. ¿Ya? Entonces, el presupuesto no poco de ninguna empresa va a crecer más allá del 1%. ¿Ya? Aparte del crecimiento que quieran poner las empresas porque quieren vender más, quieren tratar de vender más, eso sí, ya. Pero lo que nunca deben olvidarse, aparte de ese crecimiento que ellos proponen, que es igual ganancia para ellos, acá ellos deben de también estimar ese gasto que sería, ese aumento del gasto del 1%, que es lo que se refiere a inflación. De igual modo, el profundo conocimiento de los mercados de capitales nacionales e internacionales contribuye a tomar decisiones acerca del financiamiento y la inversión. ¿Ya? Conocer los mercados, ¿ya? De tipo financiero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de ahí se analiza el tipo de interés que nosotros vamos a tener que pagar. ¿Ya? Ver cuál es la tasa de interés más conveniente. Si el riesgo país de nuestro país, el riesgo país de nuestro país aumenta, lógicamente las tasas de interés de los bancos internacionales hacia el Ecuador van a aumentar, ¿sí? ¿Y cuáles son esas situaciones que hacen que se incremente el riesgo país en nuestro país? ¿Ya? Entonces puede ser una inestabilidad política, de que
un presidente no esté los cuatro años en su periodo, ¿ya? De que no haya cómo pagar la deuda externa, de que no haya seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros. Entonces, todas esas son situaciones que demarcan el riesgo país, ¿ya? Entonces, y eso lo hace en un país riesgoso para invertir. Entonces, ante ese riesgo, las tasas de interés en mercados internacionales hacia nuestro país va a ser más alta por el riesgo país que existe, porque hay mayor incertidumbre a que nosotros podamos pagar, ¿sí? Y que el gobierno quiera pagar las deudas, porque puede ser que venga un gobierno de tipo socialista y diga, ¿sabe qué? Vamos a renegociar, vamos a reestructurar la deuda y no reconocemos los intereses que nos fijaron, ¿ya? La deuda que tenemos, ese crédito que se firmó con tal banco o con tal país, simplemente es inconstitucional, no debía haberse hecho, ¿ya? Entonces, eso aumenta el riesgo país, ¿ya? En otras palabras, decir, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a pagar ese préstamo porque nosotros no lo firmamos, ¿ya? Es lo que sucede cuando ingresa un nuevo gobernante, ¿no? Entonces, ahí aumenta el riesgo país. En este momento, el riesgo país está aumentando, ¿ya? Porque no sabe, está la incertidumbre en el mercado de quién va a ser presidente, ¿ya? Y el riesgo país siempre va a buscar un favoritismo hacia aquellos que practican o van hacia el capitalismo, ¿no? ¿Ya? Hacia el capitalismo. Ahora, y quienes van a un socialismo, esto hace que aumente el riesgo país, porque quienes nos prestan el dinero a nosotros son capitalistas, ¿ya? Entonces, eso aumenta el riesgo país. Bueno, estadística, ustedes también, sí, han estudiado en estadística descriptiva, me parece que es, ¿no? O inferencial, las dos creo que, ¿sí? Las dos estudian ustedes. En segundo, descriptiva, y en tercero, estadística inferencial, ¿sí? Eso sí me acuerdo bien, ¿ya? Porque yo he dado estadística. Proporciona instrumentos de suma, ¿sí? De suma importancia, ¿ya? Esos instrumentos, ¿ya? Como los métodos de cálculo de pronóstico, ¿ya? Cuando nosotros calculamos la media aritmética, la mediana, la moda, ¿sí? La variancia, la desviación estándar, ¿ya? Cuando hacemos hipótesis, ¿ya? Entonces ahí utilizamos nosotros la estadística. Entonces, nosotros para poder determinar esos pronósticos utilizamos fórmulas estadísticas, ¿ya? Trabajamos con probabilidades, ¿sí? Que nos van a permitir solo calcular pronósticos, índices, ¿sí? Series cronológicas, análisis de regresión, de correlación, ¿ya? Que son clave para reducir el grado de incertidumbre. ¿Ya? Así como nosotros necesitamos determinar, establecemos hipótesis de qué tan probable es que ocurra un evento, ¿ya? Hacemos el cálculo y vemos, viendo las condiciones que se presentan, entonces vemos qué tan seguro es que se produzca o no un evento. La administración, este es el más común de todos, ¿no? En todo cómo ese proceso, el proceso administrativo entra, ¿sí? En todo este proceso presupuestario, ¿ya? La administración suministra fundamentalmente conceptos vinculados al planeamiento, la coordinación de actividades y flujo de información. Entonces, ahí entra todo este proceso administrativo, todas estas funciones administrativas que ya lo vimos, ¿ya? De planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, ¿ya? Que se deben tener en cuenta a la hora de presupuestar, de elaborar un presupuesto. Y la contabilidad, ¿sí? El presupuesto está profundamente ligado a lo que es contabilidad, ¿sí? Hacer un presupuesto de cierta manera es elaborar un estado de resultados proyectado, un balance general proyectado, ¿sí? Es igual un balance general, ¿ya? Sino que acá es proyectado, simplemente se lo hace con valores que se van a dar, que uno espera que se den, valores anticipados, proyectados, pronosticados, estimados. Al representar la expresión monetaria de las decisiones gerenciales, sirve de soporte al sistema, por cuanto el presupuesto se ha definido como la contabilidad hacia el futuro. Miren, eso es el presupuesto, la contabilidad hacia el futuro, ¿sí? Porque nosotros elaboramos ya nuestros estados financieros, balance general, me refiero a eso, balance general, estado de resultados, ya proyectados hacia un futuro, que todavía no va a ocurrir, no ocurre, pero nosotros ya lo estamos pronosticando.
Por eso es la contabilidad hacia el futuro. De ahí que debemos de saber distinguir, bueno, cuáles son las cuentas de costos y gastos, de ingresos, de egresos, ¿sí? Hay que diferenciar muy bien eso. ¿Cuál es una cuenta de gasto y cuál es una cuenta de costos? ¿Ya? Y de ahí tenemos las finanzas. Las finanzas que tienen que ver en sí, de cierta manera, con la economía, ¿ya? Hablamos de aspectos macroeconómicos, ¿sí? Además de fomentar el análisis global, mire, ese análisis global y sectorial del sistema, promueve la evaluación objetiva de las mejores alternativas puestas a consideración del cuerpo directivo. La gestión financiera es preponderante porque actúa en todas las etapas del planeamiento. En la escogencia de la fuente de financiación, en el análisis de inversiones temporales o permanentes y en la fijación de niveles de inventarios que reducen los costos. ¿Ya? Aquí entra mucho ese análisis crítico financiero. ¿Ya? Ustedes también han hecho análisis financiero, han estudiado análisis financiero. ¿Ya? Calculan esos ratios financieros, ¿sí? Esos índices financieros, como cómo poder determinar la liquidez, la solvencia, la capacidad de pago, la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar, entre tantos que hay, ¿no? Determinar la rentabilidad, ¿sí? La ejecución óptima de la utilidad. Estos índices, estos ratios financieros en sí, nos van a nosotros permitir, de cierta manera, llegar a reducir costos, gastos. ¿Ya? Nos van a nosotros a permitir cómo mejorar nuestras cobranzas, cómo mejorar, de cierta manera, nuestras ventas a crédito. Las finanzas aportan a la dirección instrumentos como el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio. ¿Ya? Todos sabemos lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? Y de cómo se llega a este, ¿sí? De cómo calcular el punto de equilibrio. Puede ser que en alguna de las exposiciones que ustedes tengan que hacer, ¿ya? Alguno de los grupos tenga que presentar el tema del punto de equilibrio, ¿ya? Puede estar dentro de la exposición o como no, pero es importante que también consideren eso, ¿ya? El punto de equilibrio. Por ejemplo, en ventas necesitamos determinar el punto de equilibrio, nuestro presupuesto de ventas, necesitamos determinar nuestro punto de equilibrio para saber cuándo es la cantidad mínima a producir, ¿sí? ¿Qué es el punto de equilibrio? Recordemos un momentito. Punto en donde no hay pérdidas ni ganancias. Así es, ¿ya? Miren que nosotros para elaborar nuestro presupuesto de ventas necesitamos determinar, bueno, cuál es lo mínimo en unidades que podemos vender, cuál es lo mínimo en dinero que podemos vender, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros estamos en el punto de equilibrio? Todo lo que se produzca o se venda más arriba del punto de equilibrio, esto que constituye que es una ganancia o una pérdida. Más arriba del punto de equilibrio, es una ganancia, ¿sí? Miren que si mi punto de equilibrio me dice que mi punto de equilibrio es de 2.000 unidades, ¿ya? Tengo que producir esas 2.000 unidades porque ahí no voy a obtener ni pérdidas ni ganancias. Pero si yo produzco 1.998 unidades, ¿ya? No llego al punto de equilibrio y ya estoy perdiendo por esas 2 unidades que estoy dando de producir. Entonces, ahí es importante determinar mi punto de equilibrio. De que mi producción presupuestada no puede ser menos de esas 2.000 unidades. ¿Ya? En mi presupuesto yo voy a decir eso. Porque puede ser que mi punto de equilibrio, si yo no hago mi punto de equilibrio, ¿ya? Y simplemente determino que pueda fabricar 1.500 unidades, pero no, mi punto de equilibrio con todos los costos, gastos que tengo, yo debo de producir 2.000 unidades y estoy solamente presupuestando 1.500 unidades. Entonces no funciona así ese presupuesto, no tiene sentido. Entonces todo va a regirse a partir, un punto de partida va a ser ese punto de equilibrio. Si son 2.000 unidades que me determina el punto de equilibrio, mi presupuesto debe ir más allá de esas 2.000 unidades,
2.500, 3.000 unidades, para poder obtener una utilidad. Sabemos que en el punto de equilibrio no hay utilidad, ni hay, no hay utilidad, no hay ganancia, ¿ya? Pero cuando nosotros llegamos a ese punto conservador, ese punto de equilibrio, ¿qué podemos deducir? Si no tenemos pérdidas de ganancia. A ver, ¿qué sucede si no tenemos pérdidas de ganancia? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el análisis de 3 factores? De cuando era déficit, equilibrio y cuando era superávit. ¿Ya? El simple hecho de tener un punto de equilibrio, ¿ya? No nos va a permitir a nosotros ahorrar, no nos va a poder permitir invertir. Si se nos presenta una emergencia, ¿cómo hacemos? Porque no tenemos ganancia, no tenemos adicionales. Entonces nos va a tocar a nosotros financiarnos. Ese financiamiento tiene un costo. Se paga intereses sobre eso. ¿Ya? Entonces, ese punto de equilibrio simplemente nos deja estancado. No nos va a permitir crecer. ¿Ya? Muchos dicen, bueno, es que no tengo ni pérdida ni ganancia. Pero recuerden que el objetivo de todo empresario es obtener una empresa para poder obtener ganancias. Si no, no tendría sentido ser empresario. ¿Ya? Listo, entonces, jóvenes, con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Qué pasó con el resto? Ah, ya, aquí los veo. Listo, con esto terminamos la clase del día de hoy. Entonces, gusto haber estado con ustedes. No olviden la exposición del día. Ah, por favor, encienda la cámara, me olvidaba de la asistencia. Ya, estamos todos. Listo. Ya, entonces, Andy, le dejo ahí ¿dónde lo veo? Acá está. Le dejo el hospedador a Andy. Ok, pasen bien. Ya.